Tranquilos, Sin prisa. Yo hasta que no estén todos... Empezamos cuando estemos todos. Pues ponga por detrás el teléfono, que están diciendo que no tenga el teléfono ahí. Lo sujeta él. Están todos, ¿verdad? Las cámaras. Bueno. Muy buenos días y muchísimas gracias por su atención. ¿De quién depende el fiscal general del Estado? ¿De quién dependía Cerdán? ¿De quién dependía Ábalos? ¿De quién depende Gallardo, el candidato del Partido Socialista a la Junta de Extremadura? Todos de la misma persona, del capo de la mafia, del mismo Pedro Sánchez que llegó a la presidencia del gobierno para combatir la corrupción del Partido Popular. Y resulta que ellos han robado a manos llenas, a cara descubierta, de la manera más desvergonzada, y han insultado y se han reído de todos los españoles. Y mientras lo hacían, han aplicado políticas contra el pueblo. Y por eso en España no va a volver a haber una democracia hasta que Pedro Sánchez no asuma las consecuencias de sus actos sentado en un banquillo, hasta que no responda por su traición, cometida de la manera más vil pactando con todos los enemigos de España, hasta que no responda también por todos los crímenes contra el Estado de Derecho y la democracia, y hasta que no responda de todos los actos que han cometido los que dependían de él. Porque mientras hacían todo eso aplicaban políticas contra el pueblo, contra el campo, contra la industria, contra la libertad de expresión y contra la libertad de educación. ¿Y esas políticas de quién dependen? Pues dependen también de Pedro Sánchez y de la señora Guardiola y de Bruselas y del pacto permanente entre el Partido Popular y el Partido Socialista. ¿Y cuáles son esos pactos? Pues todos aquellos que nos hacen daño. El pacto para la invasión migratoria, el pacto del fanatismo verde y el pacto para imponer la ideología de género en el lenguaje, en las escuelas y en todas partes. Creo que es posible un cambio de rumbo. Creo que es posible proteger a nuestro pueblo, proteger nuestra industria, proteger nuestro campo. Pero para que eso sea posible, antes tenemos que derrotar tanto a los de la estafa como a los de la mafia. Y confiamos en que en las próximas elecciones se inicie el camino para que eso sea posible muy pronto en toda España. Muchísimas gracias y me pongo a su disposición. ¿Qué tal, señora Abascal? Estamos en directo en La Sexta. Perdón. Señora Abascal, Presi- la candidata estamos del en PP, directo. María Guardiola, ha anunciado hace apenas 2 días una oferta pública muy amplia, dice que es la más grande, la mayor en los últimos 10 años. ¿Qué le parece que haya hecho esta oferta? El momento también en el que lo hace y cualquier que sería la solución para mejorar las cifras de empleo de la región. Bueno, yo creo que hacer una oferta pública de empleo en la campaña electoral o en los días previos es claramente utilizar las instituciones al servicio de un partido. Nosotros lo hemos denunciado ante la Junta Electoral y creemos que esta actitud de la señora Guardiola, que ahora le podría dar por ponerse a inaugurar obras en mitad de la campaña electoral, pues es una actitud que demuestra que el Partido Popular y el Partido Socialista son lo mismo. La falta de empleo en cualquier lugar se soluciona dejando de acosar a los autónomos, dejando de acosar a los que crean empleo, bajando los impuestos, quitando burocracia y terminando de una vez por todas con el fanatismo verde que destruye nuestro campo y nuestra industria, y muy especialmente eso lo estamos viendo en Extremadura, como estamos viendo también el intento de algunos por cerrar la central nuclear de Almaraz, que da empleo a tantísima gente. Por lo tanto, menos inventos, menos demagogia, menos populismo, empezando a ofertar empleo público, que luego lo tiene que pagar la gente con sus impuestos. Y, por supuesto, espero que la Junta Electoral llame al orden a la señora Guardiola, porque está actuando exactamente igual que los socialistas. ¿Qué tal, señora Abascal? Estamos en directo en La Sexta. Volver a preguntarle por el fiscal, preguntarle específicamente por la reacción del gobierno, que dicen que respetan esa sentencia, pero no la comparten. No sé qué le parece. Bueno, yo creo que el Gobierno hace mucho tiempo, junto con todos sus socios, que son los enemigos de la unidad de España, los enemigos de la democracia española, los enemigos de las instituciones, están en una campaña de acoso y derribo contra la justicia, contra el Tribunal Supremo, y creo que eso es precisamente de lo que hoy hay que hablar. Pero lo cierto es que todo lo que hay en torno a Pedro Sánchez está teniendo que dar cuentas ante la justicia, acaba sentado en el banquillo, y todo eso nos permite decir que Pedro Sánchez es la X de toda la trama. Todo lo que ha ocurrido habría sido imposible sin Pedro Sánchez. Todos los que le acompañaban en el Peugeot, en aquellas primarias en las que escondía urnas y que no se sabe cómo las pagó, han acabado en los tribunales, en el banquillo o directamente en la cárcel, como Santos Cerdán. Y eso, junto con el hecho de que toda su familia más cercana esté imputada y junto con el hecho conocido de la procedencia del dinero de la familia de Pedro Sánchez,
pues es algo que es uno de los mayores escándalos que ha vivido la democracia española. Señora Abascal, en directo para Radio Interior de Extremadura, en el más que probable escenario político de un resultado aproximadamente similar al de las elecciones anteriores, en el que el Partido Popular obtuviese mayoría suficiente, pero no la necesaria para gobernar, ¿qué exigencias irrenunciables pondría Vox encima de la mesa a los populares? Bueno, disculpe que al contestar haga una pequeña corrección. Si es un resultado similar al de las elecciones anteriores, es un resultado en el que el Partido Popular no tenía la mayoría para gobernar, entre otras cosas porque incluso perdió las elecciones. Y es importante que se sepa en Extremadura que el cambio se produjo gracias a la aparición de Vox en la escena política extremeña y gracias a que fue Vox el que posibilitó una mayoría que podía tener un cambio real, no como aquella vez en la que el Partido Popular gobernó durante unos años gobernando con los comunistas en Extremadura, sino un cambio real de la mano de Vox. Bueno, ante ese cambio se resistió permanentemente la señora Guardiola hasta el punto de la demonización de Vox, que nos hizo perder las elecciones del 23 de julio, las elecciones generales. La señora Guardiola es una de las principales responsables en España de que Pedro Sánchez siga en el poder y tiene todavía que dar muchas explicaciones antes de que yo conteste a esa pregunta. Y la explicación principal es qué le molesta de los presupuestos que hemos podido aprobar en la Comunidad Valenciana, en Murcia y en Baleares y que ella se ha negado a aceptar en Extremadura. ¿Por qué el Partido Popular acepta unas cosas en Murcia, en Baleares y en Extremadura y aquí la señora Guardiola se niega en redondo a aceptar las mismas cosas? ¿Por qué ha tenido el capricho de convocar unas elecciones cuando era posible un acuerdo? Nosotros no tememos a las elecciones, no tememos al resultado electoral y encima de la mesa estará lo mismo que ha estado siempre, un cambio de rumbo, una oposición a las políticas que promocionan la invasión migratoria, a las políticas que implican una mayor ayuda a los de fuera que a los de dentro. Acabo de escucharlo según venía para aquí en boca de muchas personas que han dicho que son españoles que no reciben ayudas y que las ayudas siempre van a otros. Y también, por supuesto, una oposición a las políticas del fanatismo verde, que son una sentencia de muerte para el campo en Extremadura. Si eso no está encima de la mesa, si no hay una rectificación de las políticas de género en las escuelas con las que se pretende adoctrinar a los menores, pues la señora Guardiola tendrá que pactar con el Partido Socialista, que es el partido junto al que el Partido Popular aprueba todas esas políticas en Bruselas. Lo hemos dicho mil veces. Habrá quien piense, y sobre todo los periodistas que nos escuchen, que nos estamos poniendo pesados. Pero es que hay muy buena gente en la calle, muy bien intencionada, que no es consciente de que el PP y el PSOE aprueban todas estas políticas en Bruselas y después aquí hacen como que se pelean. Y por eso yo digo que estoy completamente harto del teatro de pelea entre el Partido Popular y el Partido Socialista cuando piensan lo mismo y actúan de la misma manera. Como hemos visto con el hecho de que la señora Guardiola haya hecho una oferta pública de empleo unos días antes de las elecciones, o como acabamos de ver, por el hecho de que en los casos de corrupción del Partido Socialista ha acabado detenido también el presidente de la Diputación de Almería del Partido Popular. Preguntarle por las negociaciones en la Comunidad Valenciana, no sé si nos puede avanzar algo, si ese acuerdo está cerrado, si aún no hay algún escollo, no sé qué nos puede decir y si espera que el próximo jueves salga investido Pérez Llorca. Bueno, yo lo que espero es que el Partido Popular reflexione y no cometan la torpeza que ha cometido la señora Guardiola en Extremadura. La negociación está en marcha, yo tengo la confianza en que pueda llegar a buen puerto, pero acabo de decir aquí cuáles son los elementos indispensables para que nosotros podamos aprobar una investidura. Y en el caso de Valencia, añadimos a esas exigencias el compromiso de la región valenciana con la construcción de las infraestructuras y de las obras hidráulicas que evitan que la tragedia de Valencia vuelva a repetirse. Porque esa tragedia ocurrió porque el Partido Socialista, al calor de los pactos que tenía con el Partido Popular en Bruselas, impidió la construcción de las presas y de las obras que habían evitado la muerte de más de 200 españoles en Valencia. Y eso no lo vamos a olvidar. El señor Mazón ha asumido su responsabilidad con la dimisión por las equivocaciones que pudo tener esos días, pero el que ha tenido una responsabilidad criminal, que es Pedro Sánchez, por paralizar esas obras, el que ha tenido una responsabilidad criminal por no enviar la ayuda, por decir aquella frase odiosa de si quieren ayuda que la pidan y por negar la ayuda internacional, es Pedro Sánchez. Por lo tanto, el responsable criminal de la tragedia de Valencia sigue en su puesto. Y el responsable de que el fiscal general del Estado, que depende de él, esté condenado en estos momentos, sigue en su puesto. Y yo creo que eso es lo que tenemos que denunciar con toda claridad estos días. No sé si me puede hacer una reflexión, señora Abascal, sobre la orientación política tanto a nivel nacional como regional. Muchos de los ciudadanos de la calle, y seguro que también muchos de los que están aquí, se preguntan por qué esa facilidad para llegar a acuerdos de las fuerzas de izquierda y ustedes que son menos, 2, 3, no llegan a un acuerdo para poder gobernar. Pues le voy a dar una respuesta muy fácil, porque el Partido Popular se comporta como una fuerza de izquierda y porque el Partido Popular precisamente
donde le cuesta ceder es en todos aquellos acuerdos que tiene con la izquierda, en materia de Pacto Verde, en materia migratoria en Europa y en materia de género, junto a otras muchas cosas. Es más, el señor Feijóo está en estos momentos en un acto derivado de las conmemoraciones de la Ley de Memoria Histórica, ante la que el Partido Popular no hace nada. El señor Sánchez les convoca, se presentan allí a una foto con la mafia socialista, como si no hubiera pasado nada en España. Es el Partido Popular el que dificulta esos acuerdos. Nosotros hemos puesto todas las facilidades, lo hemos demostrado con la conformación de gobiernos en 5 regiones de España, en su momento en Extremadura también, y en otros 4 lugares, hasta que el Partido Popular nos estafó intentándonos hacer cómplices de una culpa que era solo de ellos y del Partido Socialista, y era la del reparto de la inmigración ilegal por toda España, que solo trae ruina e inseguridad. Por lo tanto, nuestra disposición es la mejor. Los españoles tienen que saber que si es por Vox, va a haber un cambio en Extremadura y va a haber un cambio en España. Pero es el Partido Popular el que tiene que dejar de llegar a acuerdos con el Partido Socialista. Y les voy a poner un ejemplo más. Ayer, en un momento irrepetible en la democracia española, la primera vez que se condena a un fiscal general del Estado, el señor Sánchez se va a Ceuta y es recibido en Ceuta con grandes elogios por parte del presidente de la ciudad autónoma del Partido Popular, el señor Vivas, con el que, por cierto, ha llegado a un acuerdo el Partido Socialista para imponer a los escolares de Ceuta el menú halal. Es decir, estamos en un país, como consecuencia de los pactos de PP-PSOE, y en este caso lo vemos en Ceuta, en el que los niños españoles no pueden comer jamón porque algunos que han venido a España creen que nos tenemos que adaptar nosotros a ellos y no al revés. Y lo que es peor, nuestro gobierno y el bipartidismo asumen que quienes en España tienen que adaptarse a la llegada de extranjeros, sea por vía legal o por vía ilegal, somos los españoles, y no que los extranjeros tienen que adaptarse a vivir en el país que son acogidos. Bueno, pues es el mundo al revés, es la España al revés, gobernada por un bipartidismo del que no vamos a ser cómplices, y esperamos que todos los españoles lo tengan muy claro. Señora Abascal, ayer mantuvo una reunión con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, pese a que en algunos medios de comunicación se hablaba de un distanciamiento entre las dos formaciones. ¿Qué le ha transmitido sobre la situación de corrupción en España y cuál es la opinión que tiene la primera ministra de Pedro Sánchez? Bueno, la cantinela del distanciamiento con una amiga y aliada permanente como Giorgia Meloni es una de las grandes mentiras de muchos medios de comunicación y de nuestros adversarios políticos. Yo he mantenido contacto permanente con la primer ministra de Italia desde que fue nombrada, con la que tenemos una alianza política entre Vox y Fratelli y una alianza personal y una estrecha amistad. Yo he tratado de transmitir, y lo he contado muchas veces en la tribuna del Congreso, lo que transmito a muchos otros líderes internacionales, la situación de corrupción inigualable en España por parte del gobierno. Cuando les transmites a estos líderes internacionales que la corrupción afecta a la hermana del presidente del gobierno, al hermano, al secretario de organización, al sustituto del secretario de organización, al candidato a la Junta de Extremadura, que ha sido condenado el fiscal general del Estado, cuando les transmites cuál es la procedencia de los fondos por los cuales la familia Sánchez Gómez se ha enriquecido, pues realmente les cuesta creerlo. Entre otras cosas porque cualquiera de esos casos, el del hermano, el de la mujer, el de Ábalos, el de Cerdán, por separado, habría sido suficiente en cualquier país de nuestro entorno para que el presidente del gobierno presentara la dimisión. No podemos olvidar que Pedro Sánchez, como he dicho antes, llegó a la presidencia del gobierno para decir que iba a combatir la corrupción del Partido Popular. Y lo que ha hecho es pasarla por encima, corromperse de la forma más brutal. Todo su entorno en estos momentos tiene que dar explicaciones en el banquillo. Esta no es una cuestión ideológica, ni de izquierdas, ni de derechas, ni de una propuesta política. Es una cuestión de mínima decencia que ha desaparecido en el gobierno de España porque estamos gobernados por una mafia en estos momentos. Hoy se celebran 50 años de la monarquía, se está celebrando en este momento un acto en el Congreso. Feijóo ha dicho esta mañana que él no necesita ver la agenda de otros líderes, en referencia clara a ustedes, para saber cuál es su sitio, que era estar en el Congreso, ha dicho. Pues a mí me pasa lo mismo que al señor Feijóo. Yo tampoco necesito ver la agenda del señor Feijóo, aunque igual me vendría bien verla de vez en cuando, porque normalmente suele equivocarse y estar donde no debe. Yo no doy bandazos. Yo he dicho con toda claridad que no voy a participar en ningún acto político en España en el que esté la mafia gubernamental. No nos van a ver en ningún festejo, en ningún sarao, en ningún desfile. Vamos a estar con el pueblo, vamos a estar con los españoles. Mi agenda hoy está aquí y puedo asegurarle que nadie me esperaba en ese acto basado precisamente en las leyes de memoria histórica y que solo busca decir a los españoles qué tienen que pensar sobre nuestro pasado. Lo incomprensible es que el señor Feijóo esté en ese acto. Y creo que lo razonable es que yo esté hoy en Coria hablando con los españoles y escuchando sus preocupaciones como he podido hacer a lo largo de toda la mañana. El próximo territorio que puede ir a elecciones es Aragón. El propio Azcón ya ha dicho que va a seguir el modelo de Extremadura, que si ustedes no apoyan los presupuestos, pues elecciones en Aragón.
Pues el señor Azcón sabrá. Nosotros hemos dicho con toda claridad cuáles son las bases de cualquier acuerdo. No voy a repetirlas porque ustedes las han escuchado en esta comparecencia. Y si el señor Azcón no quiere llegar a un acuerdo y quiere cometer esa torpeza, pues lo lamento, pero la responsabilidad es suya. Tiene también al Partido Socialista para llegar a acuerdos en esas políticas que comparten. En todo caso, yo espero que el primer territorio en el que haya elecciones sea el territorio nacional, el conjunto de España, y que de una vez por todas Pedro Sánchez devuelva a los españoles la palabra, el voto y la voz que les ha robado con unas mentiras flagrantes sobre sus pactos y también sobre la ley de amnistía, que constituye un gigantesco acto de corrupción política y de traición a todos los españoles. Muchas gracias. Muy amables. Buenos días. Vaya, hacia la mesa un segundo.